también en YouTube. Saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen por YouTube. Em, desde la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, estamos con este ciclo de tertulias, de conversadas sobre el arco histórico de 1524 a 2024. 500 años, 5 siglos de la presencia de en este caso, europeos, específicamente comandados por Pedro Alvarado, subiendo, digamos, por esto de Retaluleo, frontera con Suchitepeques, entrando entre los volcanes, ¿no? Entrando hacia Cumarcaj, el mes de febrero, marzo indica la historia, y así empezó el proceso de la invasión y la colonialidad y el colonialismo continuado de 5 siglos en estas tierras, y no queremos desaprovechar esta oportunidad para seguir reflexionando, para seguir aportando sobre las historias inconclusas. Y en este caso estamos trabajando el tema de la territorialidad y los territorios, y para eso hemos invitado y nos aceptó don Demetrio Cortí desde Canadá para conversar con nosotros. Don Demetrio, muy buenos días. Bienvenido a la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Muy buenos días, aquí estoy. Muy bien. Don Demetrio, antes de entrar al tema, ¿qué significa para usted 2024, febrero-marzo de 2024? Usted que es, digamos, en buena medida un referente en la reflexión sobre las agendas inconclusas o postergadas de los pueblos en Guatemala. Bueno, yo creo que es un aniversario de un día triste. Por eso es que algunas organizaciones indígenas lo han declarado el día de duelo de los indígenas, puesto que se inició la invasión de Guatemala, de los pueblos indígenas de Guatemala, de la actual Guatemala, eh, dirigidos por Pedro de Alvarado, pero ayudados también por pueblos indígenas de México para invadir y saquear esos territorios. Por supuesto que sí. Término que utilizó don Demetrio, invadir. Aquí no hablamos de conquista. Conquista, hemos dicho ya en otras tertulias, conquiro es aceptación, es decir, consentimiento, sentimiento mutuo entre ambos. Aquí hubo invasión. Aquí no vamos a manejar tampoco el tema de esto, de que la historia se acabó. No, hay historias inconclusas y vamos a seguir construyendo, y de eso vamos a hablar hoy. Don Demetrio, el tema que nos convoca hoy es el tema que muchas veces lo hemos escuchado ya usted o hemos leído también los que algún momento nos atrevimos a leer algunos textos sobre la cuestión de territorialidad y territorio. Es un asunto que no se puede obviar cuando se habla de pueblos, porque al fin y al cabo identidades solas en el aire no existe, tiene que haber en algún lugar, en algún campo, en algún tiempo. ¿Qué tenemos que entender, don Demetrio, cuando hablamos de territorios desde los pueblos? ¿Qué elementos deberíamos contemplar? Cuéntanos, por favor. Al parecer tenemos dificultades con don Demetrio, con la señal con Demetrio Cortí. Son las 9, no es 17 minutos. A ver si vuelve don Demetrio. Estamos intentando abordar el tema de territorio y territorialidad en construcción, en disputa en los pueblos en lo que se llama el territorio de Guatemala, 108.000 kilómetros cuadrados, donde los territorios de los pueblos originarios, de los pueblos, digamos, preestatales, fueron partidos como si fuesen queso, ¿sí? Sin ninguna consulta. Ojalá que vuelva don Demetrio. Y de esa manera, los pueblos, por ejemplo, originarios mayas, que se denominan mayas a partir de los 90, han quedado divididos en México, en Honduras, en Belice, en lo que se llama Guatemala, y dentro de Guatemala, incluso poblaciones, pueblos con una misma identidad, como pueden ser, por ejemplo, los achíes o lo pueden ser los ixiles, han sido partidos, ¿no?, en circunscripciones municipales. Eso es lo que ocurre en Guatemala con el tema de los territorios. Y claro, si usted se pregunta, pero ¿por qué hablan de territorios si hay un solo territorio que es Guatemala? Eso es una ficción dentro de la, digamos, teoría política de la modernidad. No es verdad que exista un solo territorio. Eh, si en algún momento existió, me imagino que sí. Existen diferentes territorios, incluso en
los estados unitarios o estados de, digamos, con un solo pueblo, si acaso existen, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que existe en Guatemala son diferentes pueblos y con diferentes pueblos con diferentes territorios y por lo tanto esta categoría de la territorialidad y territorios ya se viene reflexionando, se viene reivindicando desde hace mucho tiempo atrás y en 1989, grábelo bien usted esa fecha, ya son más de 30 años, 1989, las Naciones Unidas estableció a través de la OIT el derecho, el reconocimiento y el derecho al territorio y la autodeterminación o el autogobierno de los pueblos en esos territorios. Existen también resoluciones, en este caso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado ya a diferentes estados a restituir territorios a los pueblos que en estos 200 años de república se le había sustraído y que esos pueblos continuaron y continúan reivindicando, exigiendo la restitución de esos territorios, muy a pesar, sin importar a nombre de quién hayan sido registrados esos territorios como propiedades privadas o individuales. Y en consecuencia, entonces, hay suficiente sustento jurídico, sustento político, mientras haya organización política también en los pueblos, para reivindicar territorios como espacios de cultivo, del florecimiento, de la restauración de los nexos del entramado de la vida, diríamos, en los diferentes rincones del continente de Aviala. Vamos a ver si don Demetrio Cortí vuelve a la sala. Con él teníamos pensado abordar esta temática desde la parte conceptual, también desde la parte, digamos, eh, geográfica, hablar un poco cuáles serían los territorios más factibles, digámoslo así, de reconstruir, o ya estarían en proceso de reconstrucción en Guatemala, por un lado, y por otro lado, cuánta conciencia política existiría en esos pueblos o en esos colectivos que están, digamos, demandando la restitución o la devolución de esos territorios. Porque también es importante indicar, amigas y amigos, que si bien es cierto, el territorio es un derecho, el territorio es al mismo tiempo un lugar donde florece la vida, pero para poder, digamos, recuperarlo, ¿sí? El autogobierno o el control de ese territorio, tiene que haber un sujeto político, una conciencia política que lo exija, que lo demande. Si no lo hay, si no existe ese sujeto político, esa nacionalidad, digamos así, por más que esté la idea, es bastante difícil, por no decir imposible, que ese territorio sea restaurado, restituido o devuelto o reconstruido. Y eso es lo que ocurre mientras esperamos a don Demetrio, en el caso, por ejemplo, de Bolivia. En Bolivia, la Constitución Política de 2019 ya reconoce territorios a los pueblos originarios, a los pueblos originarios indígenas campesinos, decía el compañero este anterior con el que hablábamos, creo que era José de la Fuente, ese concepto acuñado, ¿no? Indígena campesino originario, pero al momento existen, sí, existen solo tres territorios con autogobierno. ¿Qué significa eso? Únicamente tres territorios tienen sujeto político, tienen conciencia política en su espacio, que al mismo tiempo lo ha demandado, han logrado que lo restituya el Estado y en consecuencia ahora lo gestiona ese territorio. En el resto no lo hay. Y eso podría también ocurrir en Guatemala. Podemos decir que 22 pueblos mayas, podríamos decir el pueblo Xinca, etcétera. Pero existe conciencia del territorio por un lado y por otro lado, en esos territorios donde habitan estos pueblos, existe efectivamente conciencia política y la conciencia política no solo es decir es mi derecho, sino también es asunto de reconocer que, por ejemplo, mínimamente, si ese territorio es mío, entonces, ¿cuáles son los límites? Porque alguien dijo, territorio implica límites, ¿sí? Implica espacio geográfico también, implica integrantes, ¿no? No solamente bienes comunes, riqueza, sino también, digamos, todas las características, ¿no? eh, eh, Geográficas, cósmicas de ese lugar y por lo tanto, mínimamente un pueblo para demandar un territorio debería tener en alguna manera
alguna gráfica, algún croquis, algún mapa en su cerebro o en la tradición de la comunidad. Eso es un territorio, bueno, más que eso es, digamos, tener en alguna medida conciencia de lo que es el territorio. O sea, no solamente es decir territorio, sino también es tener el conocimiento, ¿no?, básico de lo que es el territorio que estamos demandando. Volvió don Demetrio. Por favor, don Demetrio, entonces volvamos, gracias por estar con nosotros, 9 y 14, 10 y 14, perdón, aquí en Centroamérica. Cuéntenos, ¿qué tenemos que pensar, qué tenemos que considerar para hablar de territorio, para estar lo más próximo o lo más comunicado posible cuando estamos hablando de territorio y si acaso también de territorialidad? Adelante, don Demetrio. Bueno, creo que en Guatemala después del año 2000 se popularizó el término territorio. Ahora se puede decir que todo el mundo lo utiliza para diferentes motivos, ¿verdad? Señalando diferentes realidades. Territorio puede ser la aldea, puede ser la comunidad, el cantón, el municipio, la región, el área. eh, entonces se ha popularizado bastante, pero creo que el significado que deberíamos dar es el territorio de base étnica, de base de nación cultural. Me refiero a los territorios de los pueblos que fueron invadidos y destruidos por Pedro de Alvarado. Estos pueblos tenían su propio territorio delimitado, pero fue eliminado, fue borrado por la invasión de los castellanos, ¿verdad? Entonces, eh, el significado para los indígenas actualmente es el de ser su hábitat, ¿verdad? Que incluye el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, pero también incluye la dimensión espiritual. Eso es lo que diferencia el reclamo territorial de los indígenas del reclamo territorial de otros países o de otros pueblos. Que para los indígenas en el territorio está también la dimensión espiritual, como por ejemplo el caso de la espiritualidad maya, que considera que hay deidades de la naturaleza, deidades de las montañas. Entonces ahí hay una parte, digamos, una dimensión espiritual de lo que es el territorio. Pero también hay otra parte interesante que es también la parte histórica, la parte del pasado. Ahí están sus ancestros, ahí en ese territorio está su historia nacional o la historia propia de su pueblo. Entonces, esas son las dimensiones más complejas, más completas que tienen los pueblos indígenas del territorio en comparación al territorio que tienen los estados o al territorio que consideran, digamos, que las sociedades de Occidente, más que todo ligados al concepto de tierra únicamente, ¿verdad? En cambio, los pueblos indígenas tienen una visión más completa, más integral y, como digo, incluye la dimensión espiritual. Por supuesto que sí, incluye la dimensión espiritual, es una perspectiva más holística. En resumen, diríamos territorio como sinónimo de vida, donde fluye, donde fecunda la vida. Estamos conversando con Demetrio Cortiz, son las 10 y 17 minutos. Don Demetrio, usted daba una fecha, un referente a partir del año 2000, cercanos, empezó a popularizarse el concepto territorios. Antes, obviamente, el concepto de territorio estaba netamente casado a la categoría de Estado, de país. Estado es, digamos, como miembro de la comunidad internacional. ¿Por qué llegamos al año 2000, al año de la década de los 90, y se rompe ese matrimonio y se le reconoce esta posibilidad de que los pueblos precoloniales, digamos, por decir de alguna manera, también tengan acceso y derecho al reconocimiento de su territorio? Bueno, yo creo que estaba latente esa demanda por el territorio debido a que las reivindicaciones de los pueblos indígenas van avanzando, ya sea a nivel de demandas, a nivel de cabildeos, a nivel digamos, de pleo de peticiones, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo que cristalizó, lo que arrancó eh, a nivel de comunidades, a nivel de bases, eh, el uso del concepto del territorio fue la invasión de las empresas mineras en las regiones indígenas, empezando en 1960 con el níquel allá en Izabal, pero después de 1990 y sobre todo después de 2000, se multiplicaron las concesiones a las hidroeléctricas y a las empresas mineras. Y entonces esa invasión
esa invasión de su territorio, digamos, de los pueblos indígenas, sin haber realizado la consulta previa, libre e informado, provocó, provocó la realización de rebeldías, de consultas comunitarias que lamentablemente fueron desconocidas casi todas por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, desde esa movilización contra las mineras es que se empezó a utilizar ya el concepto de territorio desde los puntos de vista de los pueblos indígenas. Por supuesto que sí. El sistema neoliberal es el que en buena medida reactivó esa conciencia de la defensa del territorio. Y claro, es difícil, pero no sé si podríamos pensar en voz alta, don Demetrio. Estamos haciendo esta tertulia en ese marco del 524 a 2024. Según usted, habría sido la misma reacción de nuestros ancestros en estas tierras en defensa del lugar donde vivían, de su territorio, allá en 1524, cuando inició la primera invasión, el primer saqueo de los bienes de nuestros pueblos? ¿Cómo lo ve usted? Claro, claro que habría sido con ese concepto indígena que incluye la dimensión espiritual, puesto que también, digamos, en esa época, los pueblos indígenas estaban a plenitud en su cultura, estaban en pleno goce de sus derechos culturales y los derechos culturales, digamos que de esa época, tal como lo practicaban, incluía la dimensión territorial. Entonces, todos los pueblos defienden su territorio, defienden su hábitat, y eso fue lo que hicieron los pueblos indígenas. Gracias, don Demetrio. Pasando al tema ya del momento actual, usted dijo bien, se proliferó el término y ahora se utiliza el término territorio para todo y en todas partes. Y claro, en los pueblos también utilizamos bastante este concepto. La pregunta que tenemos, don Demetrio, es lo que también indicaba yo anterior mientras esperábamos su vuelta a la pantalla. Según usted, ¿cómo ve usted si existe y cómo evoluciona esa conciencia política, digamos, sociopolítica de pertenencia por un lado y por otro lado también esa conciencia de cuidado, de crianza y de gobierno de los territorios en los pueblos? ¿Existe esa conciencia efectivamente? Y si eso existe, ¿cómo se explicitaría esa conciencia, don Demetrio? Bueno, los pueblos indígenas sí tenemos, sí tienen una alta conciencia de la necesidad de resguardar la naturaleza y resguardar su propia, digamos, sus propios recursos, etcétera, etcétera, puesto que ahí han vivido y ahí han convivido. Bueno, Naciones Unidas ya reconoce que son los pueblos indígenas los mejores guardianes del medio ambiente, los mejores guardianes de la biodiversidad. Y ellos, lamentablemente, debido a de que les ha sido arrebatado la tierra, conservan poco de ese territorio, pero lo poco que poseen lo han conservado muy bien. Ahora, es cierto también que la legislación del Estado avanza poco a poco y avanza lentamente. En Guatemala no se reconocen territorios indígenas de base cultural, de base lingüística, puesto que el país quería construir la nación guatemalteca, que era una sola población, un solo idioma, una sola cultura, y todavía se sigue con esa práctica, a pesar de que las leyes ya dicen otra cosa. Entonces, respondiendo bien a la pregunta, efectivamente los pueblos indígenas sí tienen un concepto de territorio y sobre todo esta apropiación del territorio o esta reivindicación de los propios territorios se agudizó con la invasión de las empresas mineras. Y muchas gracias. Estamos conversando con Demetrio Cortí en la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y también gracias a nuestros seguidores en TikTok y también a los que nos siguen en YouTube y obviamente en los canales de Facebook. A nuestros amigos que nos siguen bastante en el Perú, en Argentina, Minca Comunicaciones Argentina, gracias por mover y por dejar que transmitamos este contenido allá por Argentina, donde creíamos también que no existían pueblos, pero claro, con el tercer malón de La Paz, nos dimos cuenta que Jujuy, el norte de Argentina, era un territorio habitado, ocupado, criado por los pueblos originarios. Don Demetrio, yo no, normalmente no tenemos la dicha de tenerlo a usted en pantalla
y entonces aprovecharemos con esta otra pregunta más que no estaba tampoco contemplado, aunque sí lo habíamos sugerido en alguna medida. Em, Hablando del tema de territorio y su correlación con las autonomías, según usted, alguna vez lo hemos leído, pero sí nos podría de repente reiterar, ¿cuáles serían o cómo se configuraría el nuevo país más allá del Estado-nación unitario, o no sé si unitario también, pero con autonomías, con territorios originarios? ¿Cuáles serían esos territorios? ¿Cómo imagina o cómo graficaría usted esos territorios, digamos, no sé si autónomos, pero territorios restituidos a los pueblos dentro de esos 108 kilómetros cuadrados, o se tendría que reconfigurar también toda la región porque también hay pueblos mayas distribuidos en más de una república? Bueno, voy a tratar de responder en dos puntos. El primer punto es que todo el territorio nacional, todo el territorio del Estado guatemalteco, pertenece a los indígenas. Ese territorio, que actualmente se llama territorio nacional, no ha sido vendido por los indígenas, ni a los españoles, ni a los criollos, ni a los taínos, ni ha sido cedido ni vendido, sino que es un territorio que ha sido arrebatado, que ha sido quitado a través de la fuerza, de las armas, ¿verdad? Entonces, este es un tema que no está planteado todavía, pero que existe y que es real y que algunos países están, digamos que, tocándolo con guantes de seda porque es un tema muy escabroso y difícil de resolver. Lo importante es tener lo siguiente, que todo el tema, todo el territorio guatemalteco es territorio indígena, es territorio de los pueblos indígenas. Luego, viene el otro tema, la segunda respuesta se refiere digamos, cómo graficar. Eh, la Academia de las Lenguas Mayas y otras instituciones, como el de Estadística, han generado lo que son los mapas de los grupos étnicos y mapas de los pueblos indígenas desde el punto de vista lingüístico, mapa lingüístico. Eso sería en primer lugar como la primera imagen que se nos viene a la mente sobre cómo graficar el reconocimiento de los territorios indígenas. Reconocer los territorios particulares de cada uno de las naciones indígenas que son miembros de los pueblos, del pueblo maya en este caso, o Xinca, pueblo garífuna, puesto que estos son las naciones sin Estado, esos son los pueblos sin Estado, sin autogobierno. Y en esas demandas por el respeto al territorio es que digamos que está creciendo esa demanda a favor de la consulta previa. Pero detrás de la consulta previa y popular está la demanda por el respeto al territorio propio de cada uno de esos pueblos. Ahora, es posible que ahorita con ese uso polisémico que se tiene del concepto de territorio, se use para defender mi región, para defender mi área, para defender mi municipio, mi cantón, mi aldea, pero esos son usos, como quien dice, más extensos, son usos más actuales, pero a lo que se debería llegar es a la pelea, al reconocimiento o el reconocimiento de los territorios ancestrales de cada una de las naciones indígenas que nombramos como cachiqueles, quichés, tugiles, poctí, Chuj, Canjobal, etcétera, etcétera. Esa es entonces la segunda respuesta que le tenía que dar a su pregunta. Muchas gracias. Son 10:27. Radio Victoria, la voz de los pueblos, conversando con el investigador antropólogo que vive, radica en la parte norte del continente, pero que no ha levantado, digamos, el pie sentipensar, de su sentipensar, de esta parte que se llama Guatemala, y reflexionando sobre el tema de territorialidad en el marco del 1524-2024, 5 siglos de la presencia, de la invasión, de la colonización continuada en Guatemala y otras partes de la región como Chiapas. Em, Entrando a nuestra última pregunta, 10:28, don Demetrio, con lo que plantea usted, y lo voy a hacer como abogado, digamos, perverso, em, considerando que estamos viviendo no voy a decir conflicto, pero sí el genocidio en Palestina ejecutado por el Estado de Israel, que
ha sido expulsado en algún momento, dicen en el año 70, por el emperador romano de sus territorios, y luego vagaron por el mundo sin territorio, y luego finales de 1800, se planteó la necesidad de volver a un territorio con una bandera, etcétera, etcétera, la ocupación de lo que a ellos les perteneció. Y usted plantea ahora, ¿no? Y me parece bastante válido, y agradezco esta firmeza con la que lo plantea usted, porque yo soy originario también, de esto de que nosotros no hemos vendido nuestro territorio, y por lo tanto este territorio de 108.000 kilómetros y más nos corresponde. No estaríamos considerando, digamos, no sé si la moralidad o la actitud bicentenaria de los ocupantes de estos territorios. No estaríamos entrando en vísperas de un conflicto, pues, inimaginable, quizás igual o peor como el de Gaza que está viviendo hoy. Bueno, ahí está, ese es el rol de los políticos, ¿verdad? El rol de los políticos, prever, prever los conflictos futuros y sobre todo resolverlos antes de que sea muy tarde, antes de que estalle, ¿verdad? Eh, yo creo que el Estado centralista y unitario que tenemos ahora, este, ha cometido ese error de darle la espada a los pueblos indígenas en cuanto a ese reconocimiento, de los cuales hay poca demanda, pero ya lo hay. Sin embargo, también es necesario comprender que ellos no van a actuar. Los partidos políticos, por ejemplo, no van a actuar, no lo van a asumir mientras que no hayan demandas desde las bases, desde los pueblos indígenas. Entonces, es cierto también que la cosa no avanza si los pueblos indígenas por su cuenta propia no avanzan en ese tema. Yo he visto, por ejemplo, que en todo el altiplano, en comunidades enteras, cantones y caseríos, y en municipios enteros, y en departamentos enteros, los indígenas somos mayoría. Sin embargo, no hacemos uso de esa mayoría y no se refleja esa mayoría en los resultados electorales, por ejemplo. Tal parece que todavía estamos en una situación en la cual minorías ladinas gobiernan en regiones, en territorios, en áreas, en municipios que son mayoritariamente indígenas. Esa es la situación que tenemos en la actualidad. Las leyes eh, reconocen terrenos comunales, por ejemplo, reconocen el derecho a tener propiedad colectiva con las tierras comunales, pero las demandas en ese campo son las que menos han avanzado o son las que más han avanzado en relación a las demandas por el territorio de base nacional, con base a culturas nacionales. Han habido casos de restitución de tierras, como por ejemplo Rancho, como por ejemplo el que está en proceso allá en Nevaj, pero son devolución de terrenos comunales que, que- que son de reciente creación. Cuando digo de reciente creación es porque existía hasta 1871, desde la fecha en la cual empezaron a ser desbaratadas a través de la política esclavista del Estado, ¿verdad? Pero digamos que los indígenas tenemos que remontarnos a la llegada de Pedro de Alvarado, donde sí estaban conformadas por territorios de base étnica, de base cultural. Sí, por supuesto que sí. Cuando llegaba este Pedro de Alvarado, aquí no había propiedad individual. Ojo, ¿eh? Claro, cuando uno viene del área de derecho, esto cuando toca el tema de propiedad individual, le asusta, se le pone la piel de gallina, como dicen, pero es que eso es una realidad. Una de las columnas centrales para haber llegado a la situación en la que estamos, no solamente en lo que se llama Guatemala, sino en el mundo, es el tema de no atrevernos a pensar más allá de la propiedad individual. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de territorios originarios, por ejemplo, imagino yo, y ahí también lo dejo, estimado don Demetrio, si nos puede ayudar con ello, imagino yo que se va a trastocar el tema de la propiedad individual, y en ese territorio va a ser un territorio, un bien colectivo,
¿O cómo lo imagina usted? Bueno, si nos atenemos a la manera en que se resuelven los problemas territoriales con base en temas étnicos, en temas de naciones culturales, este, lo que hay es que puede existir propiedad privada dentro de los territorios indígenas. Y el mejor ejemplo que yo pongo es el caso de los Wampis en Perú. Ellos se autodeterminaron o ellos se libre determinaron eh, al ver la invasión de las mineras en su propio territorio, invasión autorizada por el Estado o acompañada por el Estado. Entonces, ellos estaban siendo divididos por comunidades, por cantones, por sector rural, sector urbano. Ellos dijeron, no, nosotros no somos eso. Nosotros, además de eso, también somos nación Wampis, somos pueblo Wampis. Y entonces hicieron sus asambleas, conformaron su gobierno, aprobaron sus estatutos de gobierno y, claro, y emitieron sus primeras ordenanzas. Eso desde el 2015. Entonces, digamos que lo que hemos visto en Guatemala es que las asambleas comunitarias no desembocaron eh, contra las mineras, las asambleas contra las mineras, no desembocaron en una autodeterminación de los pueblos para proteger mejor su territorio, sino que algunos se tiraron a conformar partidos políticos. Y ahí tenemos un gran problema también que resolver. Cuando un partido político busca ganar el voto latino, tiene que sacrificar el tema indígena. Voy a repetir, cuando un partido político busca obtener no solo los votos de los indígenas, sino también el voto de los ladinos, necesita sacrificar el tema indígena. Es decir, no va a trabajar las demandas indígenas. ¿Por qué? Porque sus electores ladinos se oponen a los temas indígenas, o no quieren saber de temas indígenas. Entonces, eso creo que es lo que ha pasado en estas elecciones pasadas y en donde algunos partidos políticos que se decían indígenas no sacaron votos o apenas sacaron votos. ¿Verdad? Esa es quizás una explicación que puede ayudar a entender el caso de Guatemala. Y por eso es que es necesario empezar también a conformar partidos políticos de base regional para que sí traduzcan y lleven al Estado las demandas de los pueblos indígenas. Por supuesto que sí. Instrumentos políticos, ojalá con aroma, con huella o impronta originario para que efectivamente canalicen las agendas de los pueblos, de todos los pueblos del país y que no prevalezca lo que está indicando don Demetrio, porque claro, los extraños jamás van a agendar las luchas originarias como parte de su programa político, eso está más que visto. Don Demetrio, para terminar, son 10 y 36 minutos. Le dije a usted 30 minutos, ya pasamos 6 minutos. Por favor, si nos podría dejar algún mensaje, alguna reflexión a los pueblos organizados o no, a las organizaciones sociales, movimientos sociopolíticos, a todos los y las que habitamos en estas tierras, en el marco de estos 5 siglos de el colonialismo continuado. Por favor. Bueno, yo creo que el mensaje es de que hay que retomar también el espíritu del paro nacional que se realizó el año pasado, en octubre, el paro nacional indefinido que provocó una alianza entre pueblos indígenas y sectores de la comunidad o del pueblo ladino, ¿verdad? Eso es, digamos, un evento que marcó el futuro del país en la medida en que el gobierno actual logre, digamos, o cumplir con sus objetivos, cumplir con sus promesas con el electorado que lo eligió, ¿verdad? Entonces, el mensaje es que es necesario tomar ese aniversario de los 500 años, tomarlo también como un día, no solo un día de duelo, sino también como un día para la resiliencia, un día para festejar la resistencia de los pueblos indígenas, puesto que desde ahí empezó la resistencia que ya tiene 500 años. Resistencia que tiene muchas maneras y en todos los campos de la vida, ¿verdad? Eso sería quizás mi mensaje final, el de retomar la resiliencia que empezó desde hace 500 años y luego el de las alianzas con otros sectores no necesariamente indígenas. Muchas gracias, Demetrio. Don Demetrio Cortí, desde Canadá, conversó con nosotros en la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, sobre esta cuestión tan urgente
y tan constante como es el tema de territorio y territorialidad en Guatemala en el marco de 1524-2024. Esto ha sido una producción desde las comunidades en resistencias creativas y transformadoras que impulsan esta radio, la Radio Victoria, la voz de los pueblos. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos y gracias, don Demetrio. Feliz día. Hasta luego.